Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan claro? ¿Me pueden confirmar si me pueden escuchar? Sí, se escucha. Ya mientras sus compañeros ingresan, algún comentario del día del examen, algo que quieran reclamar, decir, qué tal les fue. Hubieron preguntas que no lo vimos, habían preguntas raras, algo que tengan que decir de su examen. Fácil. ¿Podría repetir? No se te escuchó. Estuvo fácil el examen. Muy fácil. Bien. La mayoría piensa lo mismo, solo su compañero porque estudió bastante. Hicieron el cuestionario, creo que había un cuestionario para evaluar a los profesores. Lo hicieron, no lo hicieron. Hasta ahorita por lo menos no se han quejado de mí. ¿Alguna queja? ¿Algo que quieran cambiar en la forma de enseñar? ¿No le gusta el método en que lo enseño? Vieron que mi intención es darle lo necesario para que ustedes aprueben su examen. Se les hace repaso de lo que es cada tema. Desarrollamos el banco de preguntas, ¿no? Porque si lo ponemos a explicar el tema desde cero y todo lo que involucra cada tema es demasiado largo, no nos daría el tiempo suficiente para desarrollarlo. Entonces, si tienen algún comentario de eso, nos dice para que corrijamos. Si les gusta el método, continuamos con el método. ¿Tienen algo que decir, jóvenes? No. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con el tema de estática. La estática es la parte de la física mecánica que estudia a los cuerpos en reposo, ¿no? ¿Qué estudiamos de los cuerpos en reposo? Buscamos la fuerza, las fuerzas que están en este sistema, el momento que está en el sistema y la fuerza del sistema en equilibrio estático, ¿no? Un cuerpo puede estar en equilibrio de forma estática como de forma dinámica. ¿A qué se llama equilibrio estático? Cuando el cuerpo tiene, vamos a dibujar un poquito, un cuerpo tiene una masa y en este se aplica diferentes fuerzas. Equilibrio estático es cuando todas estas fuerzas
hacen que la velocidad del cuerpo sea igual a cero. O sea, que no se mueva. Yo aplico diferentes fuerzas en diferentes direcciones, pero mi cuerpo sigue sin moverse. A eso se llama equilibrio estático. Un equilibrio dinámico es cuando yo tengo un cuerpo cuya masa y velocidad, ¿no? Y esta velocidad se mantiene, puede mantenerse constante o puede variar, digamos, ¿no? Entonces, la estática hace el estudio en esta condición. Cuando la velocidad sea igual a cero. Cuando la velocidad de mi sistema de equilibrio sea igual a cero. Ahora, dentro de lo que son sistemas en equilibrio, puede haber un sistema de equilibrio estable, inestable o neutro. Para ver los sistemas de equilibrio, primero tenemos que conocer lo que es el centro de gravedad. El centro de gravedad no es nada más que el punto donde se concentra la mayor masa de un cuerpo rígido, ¿no? Puedo encontrar en las figuras conocidas como un círculo, un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, ¿no? Y lo que voy a hacer para este, figuras desconocidas es nada más que representarle figuras conocidas. Un ejemplo, si yo tengo esta figura, perdón, esto va a venir aquí, así recto, así inclinado, acá y acá. Yo a esta figura le pido encontrar el centro de masa o el centro de gravedad. Lo voy a dividir en figuras conocidas. Primero tengo un cuadrado, luego tengo otro cuadrado donde tengo el centro de gravedad. Tengo un triángulo, tengo otro rectángulo y tengo medio círculo. En eso consiste encontrar el centro de gravedad. Encontrar dónde se acumula la mayor cantidad de masa. No siempre va a estar dentro del cuerpo, ¿no? Este es mi cuerpo y este centro de gravedad puede estar fuera del cuerpo, el centro de gravedad. Como ocurre en este plato, digamos, ¿no? Es un plato cuyo centro es vacío, entonces, pero el centro de gravedad está fuera de la masa que contiene todo el plato, ¿no? Como también puede ocurrir que esté dentro del mismo cuerpo. A eso se llama centro de gravedad. Aquí tenemos unos ejemplos, cómo calcular el centro de gravedad según las figuras. ¿Y esto para qué dijimos? Para crear sistemas de equilibrio estático estables. ¿A qué sistema de equilibrio estático estable? Cuando yo tengo los grados de libertad, ustedes conocen los grados de libertad. En este caso vamos a considerar como 3 grados de libertad. En el eje X, en el eje y 1 grado de rotación, ¿no? Es estable cuando esto está apoyado, en este caso lo voy a considerar acá, que todos los grados de libertad son igual a cero. O sea que no hay desplazamiento. Este objeto no se desplaza hacia abajo. No hay desplazamiento. Esto va a ser X igual a nulo. Y igual a nulo. Y el momento de rotación va a ser igual a nulo.
¿Cuándo ocurre esto? Cuando la normal pasa por el centro de gravedad. La normal le viene a ser una fuerza perpendicular, ¿no? Esto viene a ser la normal. Cuando pasa por el centro de apoyo, por el punto de apoyo, y este pasa en la misma dirección del centro de gravedad, yo puedo decir que el desplazamiento es nulo, su rotación es nula, ¿no? Un ejemplo, yo tengo un cuadrado sobre el piso. Para que este sistema sea estable, ¿dónde tengo que colocar la fuerza? Este es mi centro de gravedad y este es mi normal, ¿no? Esta es la normal de este cuerpo. Este cuerpo, ¿por qué está normal? Por el peso del cuerpo. Yo tengo que aplicar una fuerza en este sentido. Este es F1. Si no hay movimiento, no pasa nada. ¿Por qué? Porque esto no ejerce ninguna fuerza hacia acá. Esta fuerza no lo desplaza hacia arriba, ni esta fuerza lo hace rotar. Por eso es estable. Porque esta fuerza pasa por el centro de gravedad. No lo está haciendo rotar. Esta fuerza no es lo suficiente para hacer un desplazamiento en X, ni tampoco ejerce ningún desplazamiento en Y. Esto es un sistema estable. Un sistema inestable es cuando el peso, el centro de gravedad de mi cuerpo no pasa por la normal del punto de apoyo. Sigamos con el ejemplo del cuadrito. Este es mi centro de gravedad, que viene a ser el centro. Pero ahora yo aplico una fuerza en esta dirección. Así, aquí. ¿Qué va a pasar? Esta fuerza está desplazada a esta altura, ¿no? Esta. Entonces, ¿qué va a hacer si yo aplico una fuerza a esta altura? Este cuerpo puede ser que no se desplace en X, no se desplace en Y, pero puede ser que sí tenga una rotación, ¿no? Eso ocurre cuando ustedes agarran a una persona y la quieren tumbar. Si la quieren tumbar, ¿dónde aplicarían la fuerza? Yo tengo una personita y a esta persona la quiero tumbar hacia atrás, ¿no? Hacia este lado. Yo voy a aplicar una fuerza a la cabeza y va a caer más fácil que si yo le aplico una fuerza al centro del estómago, ¿no? A eso es un sistema inestable, cuando hay fuerzas que se aplican fuera del centro de masa, ¿sí? Fuera del centro de gravedad. Y indiferente es cuando yo tengo un grado de libertad. En este caso va a ser este pivote. No importa dónde yo aplique esta fuerza a este volante, siempre va a rotar, o hacia la derecha o hacia la izquierda. Otro ejemplo que podemos ver es cuando yo tengo sobre un plano una base con rodamientos. Yo tengo un cuerpo. ¿Cuántos grados de libertad va a tener? Uno. Solo se va a poder desplazar en la dirección de X. Hacia la dirección de Y es nula y tampoco tiene rotación, también es nulo. Pero sí puedo aplicarle fuerza para desplazarlo en el eje X.
Estos son los que se consideran indiferentes o neutros. ¿Está claro hasta acá, jóvenes? Que hay sistemas de equilibrio, sistemas equilibrados, estáticos como dinámicos. Un sistema de equilibrio estático es cuando todas las sumatorias de las fuerzas tienen que dar igual a cero, o la velocidad de mi sistema es igual a cero. Dentro de los sistemas equilibrados puede haber indiferentes, pueden ser indiferentes, como puede ser inestable o estable, ¿no? Ahora veamos la aplicación de la primera ley de Newton. ¿Qué nos dice la primera ley de Newton? Nos dice que todos los cuerpos, todos los sistemas tienden a conservar su momento de inercia, su sistema de inercia, ¿no? Si un movimiento está quieto, tiende a quedarse quieto. Si un movimiento tiene velocidad igual a cero, tiende a quedar en su velocidad igual a cero. Ahora, si un cuerpo está en movimiento, va a tender siempre a conservar ese movimiento. Lo que ocurre, como lo ven en el ejemplo del ciclista. El ciclista lleva una velocidad, por el obstáculo este sistema se frena, pero el cuerpo del ciclista que estaba en movimiento tiende a continuar en movimiento, tiende a seguir moviéndose, ¿no? Entonces nos da como resultado que las sumatorias de las fuerzas no tienen que dar igual a cero. Entonces, si yo tengo un cuerpo de masa M, tengo una fuerza en este sentido, tengo una fuerza en este, va a ser F1, este es F2, esto es F3, esto es F4 y esto es F5. Entonces las sumatorias en todos los sentidos tienen que dar igual a cero, ¿no? La sumatoria de F igual a cero. Entonces si yo tengo sumatoria de F en X, me tienen que dar igual a cero. Puedo decir que todo lo que está en X era F2, no sé, una dirección, mejor dicho F1, más yo tengo este ángulo, ¿no? Puedo decir F2 coseno de alfa, este ángulo. En dirección de X actúa F3, no. Entonces, ¿cuál va a actuar? F5 coseno de beta, mejor dicho, menos F5 coseno de beta, menos F4, ¿no? A eso es lo que se refiere este sistema, que en todas las direcciones tiene que estar igualado a cero. Ahora, ¿qué nos dice la tercera ley de Newton? Nos establece que si hay dos cuerpos que interaccionan entre sí, ¿no? Si uno está aplicando una fuerza y este tiene que conservar su momento estático, ¿qué va a pasar? Este cuerpo va a ejercer otra fuerza en el mismo módulo, por la misma dirección, pero de sentido contrario. Lo vemos acá, en este ejemplo. ¿Qué ocurre acá? Esta persona ejerce una fuerza en este sentido. Una F de acción. Una fuerza de acción. Cuyo objetivo es mover
mover esta caja. Pero ¿qué ocurre con esta caja? Esta caja va a estar ejerciendo una fuerza en sentido contrario, una fuerza de reacción. ¿Esto de qué va a ser? El módulo de la fuerza de reacción va a ser igual al módulo de la fuerza de acción. Si esto lo estoy aplicando en un ángulo θ y esto en un ángulo alfa, el ángulo alfa, mejor dicho, el ángulo θ tiene que ser en la misma dirección que el ángulo alfa. Si yo estoy aplicando en esta dirección, esto va a ser en esta otra dirección. Y ahora, ¿qué es la diferencia? El sentido. Si yo lo considero como menos, así, el sentido de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, la fuerza va a ser sentido contrario, de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué vendría a ser la fuerza? No es nada más que el fenómeno que intenta cambiar el movimiento de un cuerpo, ¿no? Si este cuerpo cambia su dirección, cambia su velocidad, es porque existe una fuerza que está haciendo ese trabajo, ¿no? Si no hay ninguna fuerza aplicada, el cuerpo no se mueve. Si el cuerpo está en movimiento y no hay ninguna fuerza que lo esté frenando, el cuerpo sigue en movimiento. ¿Está claro hasta aquí, jóvenes? ¿Cómo están aplicando la primera ley de Newton y la segunda y la tercera ley de Newton? El peso. ¿Qué viene a ser el peso? Todo cuerpo tiene una masa. Y el peso no es nada más que la propiedad que recibe esta masa por la aceleración. ¿Qué aceleración? La aceleración de la gravedad, ¿no? Por ese motivo, los cuerpos tienden a caer, por esa aceleración. Estamos siempre siendo atraídos hacia el centro de la Tierra. Un cuerpo en el espacio está conservando su masa, no está cambiando para nada la masa, pero sí está cambiando la aceleración. En este caso, en el espacio no existe una aceleración de atracción, estarían flotando. Entonces, ¿cuál sería el peso de una persona en el espacio? ¿Cuál sería el peso de una persona en el espacio? Cero, ¿no? No tendría peso. Si ustedes tuvieran alguna vez la oportunidad de viajar al espacio, como todos quisiéramos tenerla, y tienen una balanza donde colocan un cuerpo de masa 1, esta balanza le va a mostrar cero, porque no va a haber un peso o no va a haber una aceleración que lo empuje hacia la balanza. Y el cuerpo sigue manteniendo su masa. Mientras que si un cuerpo está en la Tierra, esto va a crear un peso en esta dirección, ¿no? Hacia abajo, que va a ser la masa por la gravedad. Entonces yo ya sé que la fuerza es la masa por la aceleración, el peso es la masa por la gravedad. Puedo decir que ambos fuerzas igual al peso van a estar representados en las mismas magnitudes
que va a ser la masa por la longitud sobre el tiempo, al menos 2, ¿no? En este caso, en Newton o libras fuerza. Si yo hablo de masa, del peso de un cuerpo, estoy multiplicando la masa de ese cuerpo por la gravedad. Si a mí me dan un cuerpo, la masa de un cuerpo, yo quiero encontrar la fuerza que está aplicando ese cuerpo, lo puedo considerar como su peso. ¿Qué viene a ser el momento? El momento o torque no es nada más que la multiplicación de un brazo o una distancia, este va a ser el brazo, ¿no? O una distancia por la fuerza que estoy ejerciendo. ¿Esto en qué? En referencia a un punto de apoyo, un punto de apoyo. Viene a ser el torque o momento. La multiplicación o el producto entre la distancia y la fuerza. En el caso de que la fuerza que yo aplico a un cuerpo, una barra o un elemento, me haga girar este cuerpo en forma sentido horario, lo voy a considerar como un momento positivo, y si lo hace girar en el sentido antihorario, como negativo. Esto es simple orden o para facilidad de cálculo. Dijimos que tengo un cuerpo con este punto de apoyo A, tengo un cuerpo, otro punto de apoyo B. Yo tengo que tomar un punto de referencia, ¿no? ¿Escojo A o escojo B? Si escojo A, yo puedo decir que todas las fuerzas que van hacia abajo pueden ser positivas, entonces todas las fuerzas que van hacia arriba van a ser negativas. Si todas las fuerzas que están yendo hacia abajo son positivas, todos los movimientos que van en esta dirección, al sentido horario, van a ser positivos. Si yo considero el mismo ejemplo, y ahora mi punto de apoyo en vez de ser A es B, y todas las fuerzas que están hacia abajo son positivas, y estas son negativas, el sentido de mi rotación, aunque sea antihorario, va a ser positivo, digamos, ¿no? Porque estoy tomando como referencia el punto B, que esto no se mueve y esto sí se está moviendo. Entonces ya podemos considerar las tres condiciones para que sea un sistema equilibrio estático estable, digamos, ¿no? Que la sumatoria de todas las fuerzas nos tienen que dar, y en todas las direcciones nos tienen que dar igual a 0, y que la sumatoria de todos los momentos nos tienen que dar igual a 0. Si hacemos un ejemplo sencillo, yo tengo una barra, me tengo mi punto de apoyo A y un punto de apoyo B. Tengo una fuerza 1, una fuerza
2 y una fuerza de 3. Y esto va a ser ángulo theta. Entonces mi primera condición me dice que para A, la sumatoria de todas las fuerzas tienen que ser igual a 0. Entonces la sumatoria de todas las fuerzas en X van a ser igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en X? Esto va a ser X y esto va a ser dirección Y. En X, ¿cuál tendría? 0 es igual a, si yo me desplazo de izquierda a derecha, lo voy a tomar como positivo. F3 por el coseno de θ. ¿No? Ahora la sumatoria de las fuerzas en Y me tiene que dar igual a 0, donde yo puedo tener que es, dijimos, hacia abajo positivo, hacia arriba negativo. F1 menos F2 más F3 seno de θ, ¿no? Igual a 0. Ahora los momentos, como dijimos, los momentos tienen que ir referente a un punto. Momento en A va a ser, si esto es L, esto es L, esto es L y esto es L, va a ser igual a 0. Va a ser F1, este era positivo, va a ser por L positivo, más, ahora F2 es negativo, va a ser menos, F2 por 2 veces L, este positivo, más F3 seno de θ por 3 veces L, ¿no? Y ahora, ¿qué va a haber? Esta reacción, ¿no? En este caso, menos F en B. Todas estas fuerzas, si yo las sumo, me estarán haciendo una fuerza hacia acá. Y esto tiene que haber una reacción en A y una reacción en B. Entonces, esas son las condiciones de equilibrio. Que todas las fuerzas en todas las direcciones me tienen que dar igual a 0. Los momentos en todas las direcciones nos tienen que dar igual a 0. ¿No? Aquí vemos un ejemplo cómo se puede descomponer todas las fuerzas para encontrar todos los momentos. ¿Está claro hasta ahí? ¿Han entendido lo que es la estática? Jóvenes, ¿queda claro? Sí. No. Entonces, podemos aplicar a nuestro sistema de fuerzas el uso de máquinas simples, ¿no? Que son utilizar mecanismos o elementos mecánicos que nos ayuden a crear un sistema estable, que nos ayuden a transformar, a multiplicar fuerzas, a cambiar la dirección de algún movimiento. Esas son las máquinas simples. Y entre ellas tenemos lo que vendría a ser el plano inclinado. El plano inclinado no es nada más que un pedazo de tabla, una barra, algo que nos cree un plano para poder deslizar un cuerpo.
¿no? ¿Esto para qué? Para poder llevar dicho cuerpo, ¿no? Tengo un cuerpo en esta posición, una posición A, y lo quiero llevar a una cierta altura. Y este es el punto B. Tengo que llevar este cuerpo del punto A al punto B. Si yo quiero hacer esto, voy a considerar un plano inclinado. A un elemento cuya fricción sea la mínima, ¿no? Porque si es muy rugoso el plano, pues se me va a dificultar más moverlo. Pero si es de una fricción mínima, tiene aceite, no tiene ningún deslizamiento ni nada, o sea, no hay nada que lo atore a mi cuerpo, yo voy a ejercer una fuerza menor. Porque para desplazarme yo desde aquí hasta acá, ¿no? Ejercí F. Apliqué esta fuerza para desplazar mi cuerpo del punto a este B prisma. Pero ¿qué va a ocurrir? Si yo pongo un plano inclinado, este plano inclinado, ya no voy a necesitar aplicar toda la fuerza, sino solo la fuerza, una porción de la fuerza que debe ser coseno del ángulo alfa. Solo una porción. Esta es la porción que voy a aplicar. Ocurre mientras más grande sea alfa, mientras más inclinado esté mi plano, más grande va a ser esta fuerza. Mientras menos inclinado esté mi plano, más chica va a ser mi fuerza, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Voy a aplicar una menor fuerza, pero también voy a considerar que voy a tener un mayor recorrido, ¿no? Un mayor desplazamiento. Pero si se acuerdan, hicimos un ejercicio en vectores cuando decíamos la sumatoria de los módulos de A más el módulo de B. ¿Se acuerdan que si teníamos 4 y aquí 3, cuánto sería mi recorrido? 7. Mi recorrido es 7. En este caso, mi desplazamiento, ¿cuánto es? El módulo de R, el módulo de A más B, era 5, ¿no? Entonces, por todos lados estoy ganando. Estoy recorriendo menos porque tendría que recorrer desde aquí hasta acá 4 y 3 hacia arriba. En este caso, recorro solo 5, no 7. Y tengo que la fuerza que estoy aplicando no va a ser la misma, va a ser menor. Porque ustedes, si este ángulo tiende a 0, o sea, tiende a 0, más pequeño, este factor, todo este coseno, tiende a 1, ¿no? Mientras más chico sea el ángulo, menos fuerza tengo que aplicar. Esa es la utilización de un plano inclinado. La palanca, ¿no? Se considera una palanca a todo cuerpo rígido o barra, cuyo punto de apoyo me sirve para multiplicar, amplificar una fuerza, ¿no? De esto existen tres tipos o tres clases de palancas, ¿no? La primera palanca es cuando yo aplico la fuerza a un extremo y el punto de apoyo, el punto de pivote se encuentra en medio o en medio de la barra. Este es mi punto de apoyo.
en medio de la barra. ¿Qué voy a obtener? Voy a tener una reacción en el sentido contrario. Una reacción en el sentido contrario. Si yo hago mi cálculo, en este punto de apoyo, tengo mi fuerza. Esta fuerza, F, va a estar multiplicada por L, ¿no? Entonces yo puedo decir que el momento en el punto de apoyo va a ser F por L. Pero esta fuerza que va a hacer esto hacer una barra rígida, la cual no se deforma, va a crear una reacción en este sentido. Como va a sentido contrario, vamos a poner como R, que va a estar proporcional a esta distancia, a L por L. Entonces yo puedo decir que F por L tiene que ser proporcional a que a R por L. Mientras esto es L sobre L, este es R. Mientras más grande sea la palanca, ¿no? Más grande va a ser mi reacción. Mientras más chica sea la palanca que yo pongo acá, el brazo que yo tenga acá, más chica va a ser mi reacción. La segunda clase nos dice que si yo tengo un punto de apoyo, yo ejerzo una fuerza en un extremo, voy a obtener en el medio una reacción, ¿no? En el mismo sentido que estoy aplicando mi fuerza. Esto igual va a ser proporcional a qué tan cerca, pero qué tan cerca o qué tan lejos esté mi carga, ¿no? De mi punto de apoyo. Mientras más cerca esté, mientras sea menor, yo voy a tener una reacción mayor, ¿no? Si esta palanca es más grande, y L es más grande, y yo quiero obtener la misma reacción, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que aplicar una fuerza menor, ¿no? A eso es la palanca. Para eso nos sirve la palanca, para multiplicar la fuerza que estoy empleando. O si yo ya tengo que levantar un objeto, aplicar la menos fuerza posible. Y la tercera clase es cuando el el punto de aplicación de la fuerza se encuentra en medio entre el punto de apoyo y donde yo tengo la resultante, ¿no? Donde yo tengo mi reacción. Y esta es mi reacción y esta es la fuerza que yo aplico. Yo lo puedo ver acá en ejemplos de las aplicaciones de las tres clases de palanca. Cuando ustedes utilizan un alicate, están aplicando una fuerza en este sentido. Este es mi pivote, mi punto de apoyo. Y aquí es donde obtenemos nuestra reacción. Entonces, como esta palanca, esta L, es mayor que esta, nosotros estamos multiplicando. Vamos multiplicando nuestra fuerza. Por eso cuando dicen, no hay que sujetar algo, para que tengan un mejor agarre, utilicen los alicates. Ahora, la segunda clase nos pide levantar una carga, ¿no?
nos piden levantar una carga con dicho peso. Entonces yo tengo que aplicar una palanca. Yo voy a aplicar una palanca con esta fuerza. Esta fuerza va a ser menor, el peso va a ser mayor que la fuerza que yo voy a aplicar en este punto. ¿Por qué? Porque la palanca que yo tengo acá es menor y esta palanca es mayor. Entonces, cuando yo quiero levantar un cuerpo muy pesado, lo que puedo hacer es una palanca. Usar un elemento rígido. Mientras más alejado, o mejor dicho, mientras más cerca esté mi cuerpo del punto de apoyo, más fuerza voy a obtener. Mientras más alejado tenga, más me va a costar poder levantar esa carga. Por eso cuando tengan una carretilla, mientras más adelante esté su carga, menor va a ser la fuerza que van a aplicar. Lo mismo ocurre con la tercera clase. La tercera clase viene a ser estas pinzas, que esto van a ser mi punto de aplicación. Yo tengo este punto de aplicación y voy a tener esta reacción. Mientras más me acerque o más me aleje, más tenga mi palanca sea más larga, mi fuerza va a ser más pequeña para obtener la misma reacción. ¿Está claro, jóvenes? ¿Le entendieron? ¿No le entendieron? Otra de las máquinas simples son las poleas. No es nada más que la utilización de ruedas, ¿no? Para aprovechar la tracción, para poder multiplicar nuestro, nuestra fuerza, ¿no? Cuando hay un conjunto de poleas, lo consideramos como aparejos. Puede ser aparejos potencial, y es cuando yo tengo una polea fija y varias poleas móviles, o puede ser un aparejo factorial, cuando yo tengo el mismo número de poleas fijas que de poleas móviles, y el aparejo diferencial cuando yo tengo un aparejo de dos poleas concéntricas, dos poleas que están juntas, que una tiene un diámetro mayor, el otro tiene un diámetro menor, y entonces la atracción se va a multiplicar, ¿no? La fórmula es que para una polea móvil, un aparejo potencial, tenemos un cuerpo, un punto de apoyo, una polea fija, y esto viene a ser una polea móvil. De este cuerpo, de esta polea, yo pongo un cuerpo P, y aquí yo ejerzo una tensión, ¿sí? Entonces, yo tengo que para este aparejo, la tensión va a ser igual al peso dividido dos veces elevado a la n, donde n es el número de poleas móviles, ¿no? En este caso yo puedo decir que este es T1 y esta es una tensión 2. Entonces se está dividiendo en dos partes. Por eso es que ocurre esta base 2. El aparejo potencial es cuando yo tengo dos poleas, un ejemplo serían dos poleas fijas,
y dos poleas móviles. Entonces esto es T, esto es T, y aquí está el cuadrado, ¿no? Esto es P. Entonces aquí utilizo P, o sea, el peso, dividido dos veces la tensión. Dos tensiones. ¿Y cuando es un aparejo diferencial? Cuando yo tengo una rueda mayor y acoplada tengo una rueda menor. ¿Dónde yo aplico esta tensión para hacer girar esto? Y esto acá, vamos a ponerlo aquí sobre el techo. Hay una cuerda, ¿no? Esto aquí tiene el peso. ¿Qué pasa acá? Aquí yo aprovecho este momento, ¿no? Va a ser T por el radio mayor para multiplicarlo a este momento. Que va a ser P por el diámetro menor, ¿no? Estos, como están acoplados, van a tener el mismo torque. O sea, van a ser T por D igual a P por D. Y luego, como tienen el mismo torque, yo puedo decir que T es igual a D minúscula sobre D por P. Tienen el mismo torque. Entonces, es aquí donde aplicamos el aparejo diferencial. Viendo esto, cómo se saca la fórmula, aquí tenemos un ejemplo de los aparejos, de los diferentes aparejos. Entonces, si yo tengo un aparejo con dos poleas móviles, la tensión que yo voy a ejercer va a ser el peso dividido dos y dos poleas móviles. Lo mismo que decir el peso dividido 4. En un aparejo factorial, yo puedo decir que tengo el mismo número de poleas móviles que fijas. Poleas móviles es igual a poleas fijas, ¿no? Y aquí sería T. Si igual tengo dos móviles, tengo dos fijas, va a ser P por 2 por 2. Igual al peso dividido entre 4. ¿No? Y la ecuación cuando tengamos un aparejo diferencial. ¿Ustedes conocen el tiracepe o el tecle? ¿Alguien conoce el tiracepe o tecle? Lo usan mucho los mecánicos. ¿Alguien de ustedes conoce este dispositivo? Este dispositivo no es nada más que un aparejo potencial. Ahora, ¿qué ocurre con el tiracepe o tecle? Uno agarra, hace poca fuerza, pero tiene que hacer girar mucho una cadena, ¿no? Gira mucho la cadena. ¿Y qué hace? Se va recorriendo, va avanzando la otra cadena en menor proporción, menor distancia, pero con mayor fuerza. Otra aplicación de esto podemos ver el torno. El torno no es nada más que un cilindro acoplado con una manivela o una rueda que aprovecha esta misma propiedad del momento, ¿no? Y los momentos van a ser iguales. Entonces yo puedo a mi cilindro acoplarle una cuerda, una cadena para levantar algo. Esta cuerda al ser enrollada, pues va a ejercer una fuerza para levantar el peso, pero va a estar multiplicada varias veces por el brazo
del, de la manivela, o la longitud de la manivela, o el radio de la rueda que está acoplado a nuestro cilindro. El tornillo viene a hacer la misma aplicación, solo que ahora en vez de haber solo desplazamiento rotacional, este tornillo está rotando por este lado, por efecto de esta fuerza y esta distancia, la distancia del mango. Esto va a ser L. ¿Esto qué va a hacer? Va a crear un desplazamiento, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Vamos a ponerlo que hacia abajo, ¿no? Y este desplazamiento va a ser H. Entonces esta fuerza por esta distancia me va a desplazar esta distancia por este peso, ¿no? Tendría que ser el mismo efecto que hace el momento. Y por último vamos a ver lo que es la cuña, que la cuña es transformar una fuerza horizontal o una fuerza vertical en dos fuerzas perpendiculares, ¿no? Si yo quiero, vendría a ser la aplicación de dos planos inclinados. Si lo quiero expresar como dos planos inclinados. ¿Para qué me va a servir esto? ¿Dónde podemos ver otra aplicación? En el dibujo lo vemos, el hacha, ¿no? Viene a usar dos planos inclinados para ejercer una fuerza vertical y esta me va a crear dos fuerzas horizontales. Esta fuerza va a ser proporcional al ángulo que tenga mi hacha. Mientras más pequeño sea el ángulo, más fácil va a ser para, para separar. Las fuerzas horizontales van a ser más grandes. Yo puedo crear una cuña, tengo un cuerpo, el cual no quiero que se desplace hacia un sentido, yo puedo crear una cuña, ¿no? Acuñar mi cuerpo. ¿Para que este cuerpo me está ejerciendo una fuerza en este sentido? Y esta cuña me va a estar ejerciendo una fuerza en este otro sentido. ¿Qué fuerza va a ser? La de acá más la de acá. Entonces, para eso es la aplicación de la cuña. Eso sería todo lo que se ve en el tema de estática, el manejo de máquinas simples, el uso de la primera ley de Newton. La primera ley de Newton nos dice que todas las sumatorias, todas las fuerzas nos tienen que dar igual a cero. Que a toda, la tercera ley, que a toda fuerza existe una fuerza del mismo módulo, en la misma dirección, pero de sentido contrario, que nos da el teorema de acción y reacción. Entonces, un sistema estático equilibrado nos tiene que dar que las sumatorias en todas las direcciones tienen que dar igual a cero. El momento en todas las direcciones nos tienen que dar igual a cero. ¿Está claro hasta aquí, jóvenes? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Por qué el seno y por qué el coseno, el seno? Cuando, cuando hicimos, a ver dónde está una hoja más o menos blanca. ¿Se acuerda que vimos el tema de vectores? En el tema de vectores y en el tema magnitudes dijimos que la fuerza, que era
una magnitud vectorial. Que la fuerza la podía descomponer como un vector. ¿Y cómo podía representar mi vector? F en X más F en Y. Yo tengo un vector cualquiera en esta dirección. Esto era F. Entonces yo puedo descomponer de esta forma. Para mi eje cartesiano. ¿Sí? X y esto es Y. Entonces yo voy a obtener este tipo. Entonces esto va a ser F en X y esto es F en Y. Yo puedo encontrar, ¿se acuerdan de Pitágoras, de la ley de senos y cosenos? F en X, ¿qué va a ser? El es el coseno, perdón, F por el coseno de X. Y F en Y es F por el seno de tita, por el seno de tita, ¿no? Esto es cateto opuesto, esto es hipotenusa, seno era opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Por eso es el coseno de X. Coseno de tita, mejor dicho, F de X, F por el coseno de tita. De ahí que sale la ley de cosenos, la aplicación de los senos y cosenos para sus fuerzas. Si yo tengo una barra apoyada en dos puntos, punto A, punto B, nos piden encontrar RA y RDB. Yo tengo que considerar todas las fuerzas, F1, F2, θ 1, θ 2, F3, F4, ¿no? Yo tengo que sumar todas las fuerzas en todas las direcciones, me tienen que dar igual a cero, ¿no? Sumatoria de fuerzas tienen que dar igual a cero. Entonces yo puedo decir que la sumatoria, como la fuerza era un vector, todas las fuerzas en X tienen que dar igual a cero, todas las fuerzas en Y tienen que dar igual a cero. ¿Esto qué va a ser? Este RDA va a ser un RDA en X, en este caso igual para esta dirección, y un RDA en Y, que va para esa dirección. Lo mismo con beta, ¿no? Entonces yo puedo decir que todas las fuerzas que van hacia abajo las voy a tomar como positivas y todas las fuerzas que van hacia arriba como negativas. RA va hacia arriba, va hacia menos. ¿Alguien está con su micrófono? Vamos a decir hacia abajo, positiva, hacia arriba, negativa, hacia la derecha, positivo, hacia la izquierda, negativo. Entonces, va a ser menos RA
en X. Para F1 no hay X. Para F2, si hay, va a ser más F de 2 por coseno de tita 1. Lo mismo, está empujando hacia allá, más F3 coseno de tita 2. F4 no hay reacción en X, pero sí hay una reacción en B, ¿no? En este caso lo voy a tirar hacia el otro lado. Menos R, X, RB en X. Lo mismo sería para Y, ¿no? Hacia abajo positivo, hacia arriba negativo. Esto es menos RA en Y, más F1, menos F2. Ahora, seno de tita 1. Ahora este va hacia abajo, más F3, seno de tita 2, más F4, menos R de Y. ¿No? Y así podrían encontrar RAX, R de X, RAY y R de Y. Tienen que igualar a cero todas las reacciones, todas las fuerzas de todas las direcciones. Y los momentos igual, ¿no? Los momentos no es nada más que la fuerza aplicada por un brazo, por una distancia. ¿Está claro, jóvenes? No, no hay nada más complejo. Como les decía, se les da el repaso de lo que es necesario para su examen. Este tema de estática es mucho más complejo, mucho más extenso. Los civiles ven prácticamente una especialidad solo en este tema, pero nosotros vamos a ver hasta ahí. Si ven, aquí en su banco de preguntas, está sencillo. Dice la segunda ley de Newton establece que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. La acción a la acción hay una reacción. Las fuerzas es igual a la masa por aceleración. La fuerza es igual a la velocidad por la masa o ninguno. Ninguno. Ahora, me explico la primera ley. Vamos a poner la primera ley. Nos dice que los cuerpos tienden a conservar su momento de inercia, ¿no? Que las fuerzas van a ser igual a cero. Si yo estoy en movimiento, voy a seguir en movimiento. Si yo estoy estacionado, voy a seguir estacionado, voy a estar quieto. La tercera ley nos decía que a toda acción hay una reacción que tiene sentido contrario, ¿no? Una acción existe otra reacción en sentido contrario. Ahora, la segunda ley de Newton nos dice que si yo tengo un cuerpo, ¿no? De masa y este tiene una velocidad es igual a cero y quiero que esto cambie, este estado cambie, ¿qué le voy a aplicar? Le tengo que aplicar una fuerza.
¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que la fuerza es el fenómeno que se da para mover un objeto, para cambiar la velocidad del objeto, para cambiar el sentido, la dirección del objeto? Si está igual a cero, se va a comenzar a mover. Si tenía una velocidad 1, va a tener una velocidad 2. ¿Por qué? Por la aplicación de esta fuerza. Entonces, ¿qué nos dice? Que la sumatoria de las fuerzas aplicadas a mi cuerpo, ¿qué va a ser? Va a ser esta masa de este cuerpo. ¿Por qué? Por la aceleración. El cambio de velocidad por aceleración, ¿no? Si existe un cambio de velocidad, que se está acelerando. Si el cuerpo iba a 100 kilómetros por hora y ahora va a 200, es porque yo aceleré. Si iba a 100 y yo voy ahora a 80, es porque desaceleré, le quité aceleración. Entonces, esto es lo que vendría a ser la segunda ley de Newton. La sumatoria de todas las fuerzas me va a dar aquí la masa de mi sistema por la aceleración del sistema. En este caso, el inciso C. Esto lo vamos a ver más en el tema de cinemática, pero aquí aparece ya en este tema. Ahora, una barra homogénea de peso 800 libras fuerza, sujeta a ambos extremos por dos cuerdas perpendiculares a la barra. En equilibrio, la reacción en cada una de las cuerdas es ¿le entendieron a lo que es la primera ley, la segunda ley, la tercera ley de Newton, no? ¿Está Sí. claro? Ya. Ahora, nuestra pregunta 83 nos dice que hay una barra homogénea. ¿Qué es una barra homogénea? ¿Alguien me puede identificar cuándo puedo decir que es una barra homogénea? Una barra va a ser homogénea cuando yo divida en diferentes partes, no importa en cuántas, pero si yo agarro un sector, un pedazo de este y un pedazo en este va a pesar lo mismo, va a tener una masa 1, va a ser igual a esta masa, ¿no? En todas las partes, esta, esta barra pesa lo mismo. ¿Cuánto va a ser el peso de esta barra, digamos, no? Supongamos que si la barra tiene una longitud de 5 metros y el peso específico es 1 kilogramo por metro. ¿Cuánto pesa la barra de 5 metros? 5 kilogramos, ¿no? Porque en todos lados pesa lo mismo. Si yo tengo una barra homogénea, siguiendo la propiedad de centro de masa, yo puedo decir que en el centro de masa, en este punto, está concentrado todo mi peso. Todo mi peso. En ese punto está concentrado todo el peso. En este caso, los 800 libras fuerza. Están concentrados en este punto. A eso se llama barra homogénea. Si yo tuviera una barra de esta forma, esto ya no es homogéneo, ¿no? Porque este pedazo pesa menos que este otro pedazo. Entonces, continuando con nuestro ejercicio, nos dice que tenemos una barra homogénea, que está aquí en el centro, pesa 800 libras fuerza.
En cada uno de sus extremos y perpendicular encontramos dos sogas. Con tensión 1, tensión 2. Como esto es homogéneo, como todo esto es homogéneo, ¿no? Esta barra es homogénea. Si yo tuviera solo la mitad acá colgada en este extremo, tengo la mitad en este otro extremo, serían esto dividido a la mitad. Entonces yo puedo decir que tensión 2 va a ser igual a la tensión 1. Hago mi sumatoria de fuerzas. Me dice que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Para que esté en equilibrio estático. Entonces, todas las fuerzas que van para abajo van a ser positivas y las fuerzas que van para arriba van a ser negativas. 0 tiene que ser igual a ¿qué? Al peso, ¿no? Menos la tensión 2, que va hacia allá, menos la tensión 1. 0 va a ser igual al peso de la barra, T2 es igual a T1, entonces yo puedo decir que es menos T1 menos T1. 0 va a ser igual a peso menos 2 veces T1, donde lo igualo. P menos P igual a menos 2 veces T1. Esto lo paso a dividir. Sería P sobre 2 igual a T, ¿no? Aquí lo único que hice va a ser menos P menos 2 igual a T, menos con menos, se hacen más, y ahí queda. Entonces, la T, la tensión de las cuerdas, no se olviden que estamos hablando de vectores, es el peso sobre 2, 800 libras-fuerzas sobre 2, igual a 400 libras-fuerzas. Y en este caso, no existe el inciso de 400 libras-fuerzas. Sería ninguno. Y así, jóvenes, tendríamos que hacer para los problemas de estática. ¿Está claro hasta acá? Jóvenes, Sí, claro. El día de mañana vamos a continuar con nuestro banco de preguntas. Vamos a realizar ejercicios más complejos, pero tampoco tan complicados como para que se maten la cabeza, digamos, ¿no? Son ejercicios que pueden entrar en su examen. Vieron que se les dio lo necesario para que su examen fuera lo mejor posible, lo dieran lo mejor posible. Por eso les digo, participen, si tienen dudas, pregunten en el grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, queremos hasta aquí, jóvenes, el día de mañana vemos todo lo que es la práctica, porque de aquí en adelante van a hacer más prácticas, ejercicio más práctico. Hay mucho teórico también, pero nos vamos a enfocar más en lo práctico. Ya comienzan los ejercicios más complejos, los temas de cinemática, dinámica, mecánica de fluidos, pero vamos a ver lo estrictamente necesario, ¿no? No lo quiero, ¿cómo que se llama? Forzar mucho en temas que no van a ver
Si ustedes siguen con el banco de preguntas, hay preguntas teóricas sencillas, ¿no? Van a haber otras que van a tener su desarrollo, pero eso lo vamos a ir resolviendo desde el día de mañana. Si no es nada más, hasta aquí quedamos. Que tengan buena tarde, jóvenes. Como siempre se les recomienda, estudien, revisen, pregunten, despejen sus dudas. Uno de sus compañeros dice, primera vez que escucho estas herramientas, primera vez que las estamos estudiando de esa forma, pero estoy más que seguro de que muchos desde que éramos niños jugábamos con aplicando física y no nos dábamos cuenta. ¿Cuánto no agarraron y se pusieron un gancho de ropa en la nariz, en las orejas? Agarraron, se pusieron a jugar con los lápices. ¿Cuántos no destapan botellas? Tienen sus destapadores para abrir sus botellas. No es nada más que el uso de palanca. Tenían una puerta que querían dejarla todo el día abierta, le ponían una cuña. Agarraba su mamá, le decía, nada, corta tomate, tenían que abrir el tomate por la mitad. Aplicaban el efecto de la cuña. Las poleas lo veíamos también en las bicicletas. Hacíamos rotar donde iban los pedales, eso se llama plato, y en la rueda se ve un piñón, donde aplicamos una fuerza y después se multiplicaba la fuerza en la rueda. A veces no se multiplicaba la fuerza, sino se multiplicaba era la velocidad. Entonces, es la utilización de esto, ¿no? De sistemas equilibrados, sistemas estáticos. Entonces, si no es más, jóvenes, que tengan buena tarde. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, Inge.